Acaba de confirmar la condena para Cristina Fernández. Histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Corte, con la firma de los 3 jueces, confirmaron la condena a Cristina Kirchner. Es un fallo histórico, es un día histórico. Esta es la movilización de seguidores que se han dado cita en el lugar. Como siempre, pondremos el cuerpo porque no nos propugamos. Eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos. No somos mafiosos. Un nuevo capítulo de Paritarias Libres transmitiendo de Parque Chas, el barrio más joven de la ciudad de Buenos Aires, a toda la Argentina bicontinental. Estamos en este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar. La situación está difícil en Argentina. Esta semana empezó muy difícil y muy triste para la política. Y por eso decidimos hablar de proscripción. La idea es hablar de la historia de proscripciones y de la historia de Argentina en este tema que, bueno, tiene mucho. La primera que se me ocurre rápidamente es la primera proscripción a Perón, que empieza en el bombardeo a Plaza de Mayo. En una semana se van a cumplir 70 años de ese bombardeo. Y hoy estamos viviendo una situación de características similares, no con tanta violencia, pero sí de características similares, porque a raíz de que Cristina Fernández de Kirchner anuncia ese 5N con el Gato Silvestre su candidatura a diputada por la tercera sección electoral, se empieza a rumorear en diferentes medios de comunicación y algunos periodistas de que la iban a condenar por tercera vez, se iba a ratificar en la Corte Suprema su sentencia, su condena y su pedido de prisión, lo que la sacaría de la cancha. Y esto me parece que es para analizar, para discutir y para poder entender qué está sucediendo. Hoy trajimos un poco con los chicos, con Axel, con Cande y con Rochi, que le damos la bienvenida, la historia de Argentina y sus proscripciones. ¿Cómo andan? Ya les abrimos el micrófono para que nos metamos en este tema. La verdad que es un tema que a mí me genera mucha angustia porque de alguna manera lesiona la democracia cuando no se dejan presentar a los candidatos a elecciones, y más a una candidata como Cristina, 2 veces presidenta, vicepresidenta y hoy la líder indiscutible del movimiento nacional peronista. Chicos. Sí, la verdad que estamos viviendo como estos días, ¿no? Como muy atentos a las novedades y todo. La verdad, a mí en lo particular es como que haya tanta unanimidad, ¿no? Durante del proceso de la falta de pruebas, de todas las condiciones que tiene este caso en particular, es como que digo, bueno, y no, casi la dificultad de que no haya ningún tipo de apelación, que ya sea la última instancia, ¿no? de decisión, y sabemos que por detrás puede haber ciertos manejos de estrategias electorales, sobre todo con el futuro de Cristina, como es bastante angustiante, Sí, ¿no? con respecto al proceso judicial y a la causa en sí, podemos decir que la vieron muchos jueces, pasó por manos de muchos jueces. Eso le daría una legitimidad al estudio de la causa, pero también cuando analizamos la vida personal de esos jueces, muchos terminaron jugando al fútbol en la Quinta de Macri, otros iban a comer, otros tienen visitas recurrentes a Olivos cuando Macri era presidente. Hay algo detrás en esa causa que yo creo que la hace casi ilegítima. Sí, algunas cuestiones. Primero, cuando hablabas del bombardeo de la Plaza de Mayo, y vos decías, este proceso no es tan violento, no con un atentado de las Fuerzas Armadas a nuestro propio pueblo, pero sí hay un proceso violento sobre Cristina desde 2010 por lo menos, eh, muy de a poco a ella, a su familia. Y después, varias cosas. Cristina viene hablando estos días mucho. Yo creo que el día que habló en el PJ, el lunes, dio como ciertos lineamientos, o por lo menos yo lo sentí así, no sé cómo lo sintieron ustedes, de ciertos lineamientos eh, previos a una probable condena. Es decir, che, no se peleen por el armado de listas, militen políticamente, no electoralmente, no piensen en los personalismos, sino que piensen en una unidad para ganarle a este gobierno y para cambiar este proceso económico. Digo, dio varias definiciones. Y después,
lo que ella siempre remarca, que los procesos económicos, como es el de Milei, la acumulación de riquezas y de poder económico, no solamente se da con medidas económicas, sino también tiene aristas políticas. Una es claramente sacarle el mayor referente político a la oposición y que particularmente yo creo la única figura política que le puede ganar a Milei. Sí, ahí en esa línea, esto que vos decías, que ella lo aclara varias veces, donde dicen, ellos saben que el modelo económico, político y social de la Libertad Avanza está acabado, la única manera de que esto no tenga un final horrible es que ellos tengan ganas y no tengan la alternativa. Pero me parece que lo más rescatable de estos días es como el espíritu de Cristina, ¿no? Porque no veo una Cristina derrotada. Digo, la frase de mira cómo tiembla el otro día, rodeada de gente, vestida de violeta, me parece impactante. Y creo que no venza el espíritu de Cristina, no sé cómo la pasará en su vida privada, lo estábamos discutiendo atrás del aire recién, pero me parece una mujer fuerte, una mina que se la banca y me parece que eso es lo más rescatable para este momento de la política donde están todos bastante cagones, ¿no? Y la ves a ella marcando la cancha espiritualmente y te da un poco de alivio. Sí, y ella advierte también a toda la dirigencia política de los militantes que esto no sea como un, che, me meten presa para que ustedes después no den la vida Claro. por el pueblo argentino y por el proyecto. Entonces, creo que también este castigo que se le da a ella es para, de alguna manera, disciplinar a la dirigencia política peronista, y lo que te está diciendo ella es, che, ni duden, o sea, Exacto. sigan para adelante. Y con algo que decías vos, Axel, a mí me gustaría, y debatámoslo, pensar si hay que separar al gobierno de Milei, a Milei y a su estrategia electoral de lo que está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que también dice Cande de Cristina es, esto va a fracasar, listo, eso se lo podemos dar todo a Milei, digo, el modelo económico de Milei va a fracasar. La responsabilidad, decís. La responsabilidad es del gobierno de Milei. Si esto fracasa, no quieren una alternativa organizada, entonces queda el poder ahí como libre. Entonces me quieren a mí presa para que no se pueda organizar la alternativa política al gobierno de Milei, que va a fracasar. Y ahí yo pienso, ¿quién quiere que, sabiendo que esto va a fracasar, no agarre el peronismo el poder? Y yo creo que ahí entra la figura de Macri El establishment. y lo que Durán Barba nombraba como círculo rojo, que si nosotros nos ponemos a pensar, Milei no tiene nada que ver con eso. No. O sea, nada, absolutamente nada que ver. Creo que es más parecido al kirchnerismo y a la construcción de poder kirchnerista Total. que a la del círculo rojo. Y yo creo, ustedes saben cómo opino, me parece que lo que plantea la Libertad Avanza, Santiago Caputo, el Triángulo de Hierro, es necesitamos polarizar con Cristina para poder hegemonizar del centro a la derecha nuestro proyecto. Y nosotros la necesitamos viva y le tenemos que ganar electoralmente porque es la única forma de poder quedarnos 8 años. ¿A quién no le conviene que Milei y Cristina polaricen en ese año político de acá al 27? Y bueno, ahí las Sí. respuestas pueden variar. Hay dos cosas. Primero, la lectura también que hacíamos un poco antes de empezar, que uno podría decir que el peronismo hoy estaba en uno de sus peores momentos históricos, Sí, que vos decís se presenta a elecciones, muy probablemente pierda. sí, por falta de dirigentes sacando Por a falta de Cristina, dirigente. y también te diría por falta de proyecto político o de propuestas políticas de acá al 27. Sí, y también Eh. me parece por mucha especulación, podríamos decir, que es un poco también lo que trae Cristina en las últimas veces que habló. Che, yo no estoy especulando, o sea, estoy poniendo el cuerpo, me van a meter presa, déjense de romper las bolas. Eso por un lado. Entonces, esta cuestión de la Corte Suprema yo creo que vuelve a revivir al peronismo porque toca una fibra sensible que es la proscripción o la persecución. Pero después, como vos decías, sabemos que Macri está detrás de esto. Y creo que con Macri el poder político y el poder económico residían, si bien está separado, residían en Macri. Vos podías ver en él el Claro. poder político y el poder Sintetizaba. económico. Lo sintetizaba. Sí. Hoy yo creo que no. El poder económico, o por lo menos la marioneta del poder económico es Milei, y el poder político está ahí, abstracto, que hoy, por ejemplo, lo tiene la Corte Suprema sacando a la principal referenta del juego. Y Macri por detrás sabiendo que tiene mucha influencia en la justicia, y el poder económico también mucha influencia en la justicia y en el poder político. Entonces, quizás ahí queda como abstracto. El poder económico lo tiene Milei, y el poder político está como por ahí. Como que no lo lográs identificarlo del todo. Medio gato silvestre, pero cuando habla del poder real. Que Claro, tira bueno. El poder real.
Como que, y el tema también es que cuando está tan abstracto, que si bien los que estamos en política sabemos un poquito más, o los que leemos el día a día político sabemos un poquito más, pero cada vez más difícil enfrentarlo, digamos. Cuando está tan abstracto o tan disperso, es cada vez más difícil enfrentarlo. Creo que eso es, no quiero decir una victoria del poder económico y de ese poder político, pero sí dificulta el campo de juego, Pero digamos. ¿por qué decís que logra separarse? Porque yo creo que Milei no sé si representa el poder político, Milei. Cuando decís poder político, ¿a qué te Y refieres? por ejemplo, a tener la fuerza para que la Corte Suprema proscriba una candidata. Eso Milei no lo representa hoy. Lo representa Macri. O sea, vos decís, él se queda con la hegemonía del poder económico, Sí, con los caputos Sturzenegger, las exacto. relaciones, bla, y todo lo judicial va por otro palo. Claro, Más amarillo. exactamente. Puede ser. Y que después también... Pasa que yo no puedo pensar que esas dos cosas no están vinculadas. O sea, Yo lo solamente siento el Poder muy- Judicial puede operar con un escenario donde los negocios y la economía funcionan de acuerdo a sus intereses. Claro, pero por eso digo que Milei es la marioneta, pero es la cara Sí. de lo económico. Y en lo político lo veo más disperso. Yo pensaba en esto de que pensemos como que es uno de los peores escenarios del peronismo, porque justamente si vamos a hablar de proscripciones, lo que fue el siglo XX para el peronismo tuvo momentos oscurísimos. Que los vamos a Así ir que, repasando. sí, como tener esto que a veces la contemporaneidad nos golpea y como pensamos que estamos pasando por el peor momento de la historia y la verdad que hubo peores, hubo cosas peores. Pero bueno, yo entiendo el punto de Axel de esto de... Claro, me refería más a lo electoral, digamos. Que también, no, pero que también lo hablábamos un poco en off, ¿no? Que decíamos como que el peronismo puede estar disperso, puede no encontrar referencias, pero que siempre lo persiguen y lo persiguen e intenta perseguir. Y creo que en ese espíritu es donde también encontramos como algo de conexión más general. Y en este sentido, la verdad que también, sumando a lo que decía Cande respecto de Cristina como figura de conducción, y la verdad es que sí, vos escuchás cualquiera de los discursos que agarres de Cristina de este año es una de las únicas referencias que le pone un poco, que le pone actitud y le pone como intenciones de poner el cuerpo, de esto de poner acción sobre las cosas, que me parece que también lo que atraviesa me parece que toda la charla que vamos a tener hoy es cómo pasa eso por el cuerpo y estamos ante una situación en la que, bueno, puede ser que se materialice. Sí, también la importancia de las conducciones, todos, incluso los que quieren liderar el proceso en el futuro, todos nacemos de un proyecto iniciado en el 2003, donde lo inicia Néstor y después lo continúa Cristina 2 veces presidenta, después vice, y ella sigue siendo la conducción de alguna manera de todo el campo nacional y popular, nos guste o no, estén de acuerdo o no. Sigue siendo, y hay algo como natural en ese sentido, de haber sido 2 veces presidenta, elegida por el pueblo, haber iniciado el proyecto en el 2003, que se ve que no lo puede sacar. Entonces, vos podés planificar, ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, planificar tu futuro para liderar el movimiento y después te aparece ella y con 2, 3 jugadas te saca la centralidad. Porque... Te tenés que sentar a escucharla en primera Y te fila. tenés que sentar y encima le pasa esto de que la quieren proscribir, porque Chao. si los demás la quieren proscribir, el poder económico, financiero, político, judicial la quiere proscribir, es porque la que más hace daño a esos intereses, no a lo del pueblo, a los intereses, es ella. Entonces creo que hoy la proscripción a Cristina también le marca la cancha y ordena la cancha dentro del peronismo, y hay que ver qué hacen todas las fuerzas. No, y además es una pulsión que cada uno tiene adentro. O sea, es como ante todo lo que está sucediendo, sale. ¿Quién no va a manifestarse en esta situación? En ese marco, la mayoría de los que estamos acá empezamos a militar o por lo menos a volver a pensarnos como sujetos políticos de nuestra generación, gracias al proceso de Néstor y Cristina. Entonces, ¿cómo no vas a manifestarte en una situación así? No, es imposible. Por eso también en esta mesa también siempre discutimos un poco esta cuestión electoral de la provincia y del tema de la conducción del peronismo respecto de lo que se viene en las elecciones próximas. Por eso Yo creo que esto lo veníamos siempre charlando porque esta cuestión de
de que ahora está muy en boga de que es necesario matar al padre cuando el padre está Sí, vivito y que para coleando ser vos y tenés súper que- mega activo, claro, como si no se como si justamente eso, que me parece que también es algo, me parece que es un desafío también del peronismo como doctrinario, de esto del trasvasamiento generacional, pero creo que el planteo era con todos los actores activos. Es un desafío. Entonces, que me parece que nosotros no encontrábamos mucho tampoco un consenso sobre eso porque justamente por esto, porque a nosotros lo consideramos que Cristina está totalmente activa. Todos los que militamos de alguna manera sabemos que estar hoy al lado de Cristina y bancar su situación es un deber de militante. O sea, que no hay espacio para otra cosa. Sí. El deber de militante es bancar la situación de Cristina y de alguna manera esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos mientras hacemos un poco lo que nos dijo ella. Nos organizamos, estamos atentos, seguimos trabajando en los territorios. Entonces, me parece que hoy dentro del peronismo no hay lugar para otra cosa. ¿Quién va a armar con Cristina en una situación de encarcelamiento? ¿Quién va a armar listas para septiembre y octubre con ella presa? ¿Quién va a tener la legitimidad en esa situación? Creo que va a ser muy difícil para el peronismo, por eso esto puede ser un golpe mortal que, bueno, que vamos a ver cómo el peronismo se la rebusca para seguir existiendo. Pero aparte, si eso sucede, si hay alguien que se atreve a agarrar la lapicera con Cristina en cana, yo creo que los mismos compañeros de cualquier organización del peronismo van a tender a, no te digo matarlo porque estamos en un momento complejo, pero naturalmente eso cae por su peso. Y mucho más cuando está en un contexto tan claro, como es tan claro, y ahora vamos a meternos un poco en lo que es Latinoamérica, pero es tan claro el proceso, es tan como de manual, que es bastante difícil no ponerse en ese lugar y defenderla. Sí, ahí yo creo que aparece un concepto que está muy presente en el peronismo, que es la lealtad. Como decía recién Rochi, yo creo que nuestra generación es una generación que está muy influenciada por Cristina políticamente y que, como dice ella, muchos empezamos a militar por ella o por ese proceso. Entonces, ahí es imposible no estar acompañando la situación o estar acompañándola a ella, porque estamos muy influenciados por ese proceso histórico. Y repito, aparece ese concepto de lealtad que se va a medir mucho ahora con ella fuera de la cancha, quién va a jugar y cómo va a jugar, ¿viste? Como medio repartirse la herencia de alguien cuando todavía está internado en coma, ¿viste? Claro. Entonces van a estar el foco ahí, va a ser muy difícil. Pero yo creo que esto medio que ordenó al peronismo, no lo desordenó. No, fue Claro. como nos ordenó a todos, también ordenó a mí, hay una declaración de ella que me gusta mucho, que es para como analizarla, que es la de tenemos que volver a ser militantes políticos y dejar de ser militantes electorales, y también te ordenan las prioridades en lo que es importante y lo que no, en los tiempos, que es clave ordenar los tiempos para un proyecto y para cuando vos militás. Entonces hoy el momento histórico lo que indica es que hay que bancar y esperar a ver qué sucede con Cristina de acá a septiembre. Entonces creo que debe haber unanimidad en todo el peronismo en cuanto a esta situación, bancar a la compañera a morir y bueno, y seguir haciendo esto, debatiéndolo, tratar de hablar con todos los que nos encontremos sobre la situación para que no pase desapercibida, porque se la está sacando de la cancha injustamente para que no compita y me parece que eso no está bien y ha pasado en la historia. Ahora vamos a ir repasando. No sé por dónde van a empezar. Yo creo que el bombardeo a Plaza de Mayo me parece un buen inicio Quizás a las proscripciones. unos pasitos antes. Unos quizás. pasitos antes en En el 51 vamos a empezar. Bien, en José León Suárez. No, en el 51. ¿Ya arrancamos con eso? O... Yo creo que hay que empezar a meternos para darle contexto a lo que está sucediendo con Cristina, no desvincularla de la historia de la Argentina. Y creo que sospecho que vamos a llegar a la conclusión de que todos los proscriptos o proscritas siempre son del campo nacional y popular o del peronismo y nunca del otro lado. Sí. Y eso habla... Un Macri proscripto. Eso habla, ¿Qué? eso habla mucho. Eso habla mucho. Así que arranquemos. No sé quién va a arrancar con ustedes. Yo voy a hacer el gordo historiador, hago la línea histórica y vamos metiendo... Porque como es el Día de la Resistencia Peronista, dije, bueno, quiero ver antes qué pasa, porque también hay resistencia cuando sos gobierno, no solamente cuando estás. Bien. O por lo menos eso interpreto yo, ¿no? Y ya en 1950, o sea, Perón asume en el 46,
Y ya en 1951 tenemos el primer levantamiento militar. Si bien es una época convulsionada políticamente, tenemos el levantamiento del general Menéndez, que ahí es cuando se da ese debate o cuando sale esto de que Evita decía vos los tenés que fusilar a los que se levantaron, y Perón toma la decisión de que no, de que solamente los mete preso y le saca el cargo militar. Pero ese digamos que es como la primera resistencia formal de un gobierno peronista. Y después, ahí ya en el 53 hay otro atentado, que es de una parte más violenta de la Unión Cívica Radical, en un acto de la CGT, que es un acto de la CGT en Plaza de Mayo, y la Unión Cívica Radical pone un par de bombas en Plaza de Mayo y ahí mueren 9 personas. Y después sí ya vamos al 17 de junio de... Mirá lo radical, ¿eh? Sí. Tenían sangre en las venas al final. En las manos. Solo contra nosotros. Ah, claro. está bien. Y después sí ya vamos a junio del 55, que es el bombardeo de Plaza de Mayo. Básicamente el objetivo era matar a Perón. Ahí también participa, bueno, no me quiero focalizar en los radicales, pero también participan otras fuerzas, entre ellos los radicales. Pero el 17 de junio del 55, como decía Germán, la semana que viene se cumplen 70 años, es el bombardeo de Plaza de Mayo. El objetivo era matar a Perón, no lo logran, y en septiembre de ese año Perón termina renunciando porque ya la conflictividad después del bombardeo de Plaza de Mayo era muy alta. Era muy alta en el medio. Perón dice 5 por 1. Renunciando a los honores, pero nunca a la lucha. Sí, incluso cuando él hace la Después carta... queda 18 años proscripto. Exacto. Cuando él hace la primera carta de renuncia, no renuncia a la presidencia, Claro. y ahí medio que se da también, che, este chabón está renunciando, no está renunciando, y medio que se convulsiona de vuelta la cuestión. Pero bueno, el bombardeo es un hecho único en el mundo. Es que el ejército nacional bombardea a su propio pueblo. Porque si el objetivo era matar a Perón, ¿por qué bombardeás Los Perales? ¿Por qué bombardeás Mar del Plata? ¿Por qué bombardeás Matadero? ¿Por qué bombardeás un colectivo lleno de personas, digo, de nenes? Si solo era matar a Perón. Me parece que había otra cosa. Hay una venganza contra el pueblo. Porque Sí. lo elige por sus Miedo. convicciones. Querían inyectarle miedo. Sí, ahí hay 309 muertos en ese bombardeo. Y un dato que es el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea. Es el primer, digamos, bombardeo que hace nuestra Fuerza Aérea en la historia. El próximo va a ser el de Malvinas, en la Operación Rosario. Pero esa es la primera operación militar que hace nuestra Fuerza Aérea. O sea, una locura total. Un delirio. Contra su propio pueblo. Y después, en septiembre en septiembre del 55, es otro levantamiento militar el que hace que Perón renuncie. ¿Sí? Y ahí sí ya pasamos a lo que se conmemoró el 9 de junio de esta semana, y el que pasó el 9 de junio del 56, que es el levantamiento del General Valle, que es un grupo de militares que hace un levantamiento contra el gobierno de Aramburu, que ahí leyendo un poco, leía que los servicios de inteligencia de ese momento le avisan un día antes a Aramburu, ya sabían de la operación, y ¿qué hacen ellos? No apresan a los militares que se van a levantar, sino que apresan a delegados gremiales y a trabajadores porque ellos entendían que el movimiento obrero iba a acompañar ese levantamiento. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan la consistencia Claro. al levantamiento, pero no... El apoyo popular. Claro, le sacan el apoyo popular al levantamiento, pero dejan que los militares se levanten, porque también los militares esperaban que haya un apoyo popular, que no pasó en principio, porque los delegados gremiales que sabían que se iban a levantar los metieron a todos presos. Ese levantamiento del General Valle se apaga al poco tiempo, y ahí pasan los fusilamientos de José León Suárez y el fusilamiento del General Valle y de los otros militares que lo acompañaron. Que el de José León Suárez, y acá vamos ya a Rodolfo Walsh, fue un fusilamiento que fue, digamos, a escondidas. No se sabía hasta que Rodolfo Walsh hace esa investigación periodística y ahí se sabe el hecho. Pero el fusilamiento público, digamos, fue el de Valle y los otros militares que fusilaron después de ese levantamiento. La idea era, un poquito otros datos, ¿no? Pero la idea era que si ese levantamiento era exitoso, había una pelea de boxeo en el Luna Park esa noche, y la idea, y se pasaban por radio, la idea era intervenir esa transmisión radial para decir que había un levantamiento para conseguir el apoyo popular. Bueno, no consiguieron ni el apoyo del movimiento obrero, ni el apoyo popular, porque no llegaron a hacer esa interferencia radial. En el Boxing Club era eso, la idea.
Claro. en esa. Peleaba creo con un No me acuerdo En el los nombres, Almagro. no eran chileno con un conocidos. argentino, creo que peleaba. Claro, Creo. Sí, Si y no me ahí, estoy y equivocando. ahí en ese momento también como luego del procesamiento de Valle, también se da un cambio también en el mecanismo de pensar la seguridad interna. Digo, el plan CONINTE se profundiza, el plan de combatión interna del Estado se profundiza y ya empieza después todo lo que es el caldo de cultivo para la violencia política fuerte de los 60, 70. Eso es un punto también de quiebre para pensar la seguridad del país. Sí, ni hablar. También un poco va a resurgir digamos, la violencia en la sociedad después de la elección de Frondizi. Que Frondizi le promete a Perón, che, está todo bien, que me voten a mí, yo levanto la proscripción. Eso fue en el 58. Y no levanta ninguna proscripción. Entonces ahí la resistencia peronista como que empieza a tomar otras medidas. Sí, pensemos que en ese, en ese contexto no solo estaba proscrito Perón, sino que no se podía decir Perón, no se podía decir peronismo, no se podía cantar la marcha, todos los símbolos fueron eliminados. Sí, todas las palabras, el justicialismo. El justicialismo, o sea, la idea era borrar al peronismo de la memoria de los argentinos. Sí, incluso hay que también tener en cuenta por que... decreto, Sí, Por decreto. hay que recordar. incluso hay que también tener en cuenta que el levantamiento de Valle tiene declaraciones, pero en esas declaraciones nunca es ni por Perón ni por el peronismo, nada, es para volver a que prevalezca una democracia en Argentina. Lo hacen por el pueblo, pero también para que vuelva la democracia. No es en sí, no es que, si bien puede ser que haya una ideología peronista ahí, pero que no lo hacen por el peronismo ni que son militares identificados como peronistas, sino como un levantamiento para que vuelva la democracia. Democrático. Sí. Aunque parezca raro, sí. Sí, y ahí también, si quieren, ya entramos un poco en la visión más latinoamericana, y traje también un autor para que hablemos, es Gordo Ciencia Política el autor que estoy trayendo, Aníbal Pérez Liñán. Aclaro ya por las dudas para que no lo cancelen. Pero lo que hace un poco, porque también pensaba que este proceso que inicia con el bombardeo del 55, además está inscripto toda una historia regional, ¿no? Que no termina y que no solamente no termina, sino que va cambiando el patrón de inestabilidad de Latinoamérica. Nosotros veníamos de una coyuntura de proscripción con golpes militares, con un veto militar, como se le suele llamar, es decir, a las Fuerzas Armadas interviniendo en la política civil, digamos, en la política electoral, y todo eso tiene mecanismos de, no sé si inteligencia, pero sí de adaptación a las coyunturas nuevas que nos trae la historia. Entonces, vos, por ejemplo, tenés un montón de golpes clásicos, si se quiere, golpes duros, Chile, Brasil, Argentina, en los 60, 70, algunos más duros con más represión, otros con menos, y después a partir de los 90 se instaura un nuevo mecanismo Pérez Liñán dice, un nuevo patrón de inestabilidad en América Latina, donde ya no hace falta que los militares intervengan en la vida civil y política, sino también van a resolver sus disputas utilizando mecanismos como el Congreso o como el juicio político para resolver esas tensiones. Eso es una respuesta de la institución militar después de ese proceso de los 70 tan sangriento y de los juicios y de toda esa evolución, Sí, ¿o fue así? Es un poco un cambio de política exterior de Estados Unidos, un poco la mala imagen social. Siempre el vínculo de Estados los Unidos golpes. con Los las... golpes. Medio agotado el modelo de Exacto. los golpes militares. Exacto. La palabra es esta. Se agota ya se agota la legitimidad sobre las Fuerzas Claro. Armadas interviniendo en la política civil. Por eso los carapintadas también, ¿no? Como el poco éxito de ese Sí. levantamiento. ¿Y cuánto tiene que ver lo que vos decías de Walsh y de la comunicación en todo esto, ¿no? Porque los Ahí vamos golpes de a eso. Estado Ahí vamos a ver. no se comunicaban ni se difundían. Entonces uno estaba pensando que el famoso algo habrán hecho si se lo están llevando, y sin embargo no podías ver el trasfondo por la poca comunicación que había en ese momento. Sí, recordemos que los fusilamientos son en unos basurales. Sí, no. Pero Entre sí, gallos y medianoche. claro. Otra cosa que también quería comentar, leyendo sobre el tema, es que Perón no estaba tan... no le convencía tanto el levantamiento militar, porque eso representaba también que era básicamente lo que le hicieron a él, que el ejército se levante contra su Claro. propio gobierno. Pero bueno, pensemos también que esto fue en el 56, cuando todavía no es la comunicación de Perón en los 70 o a fines de los 60 y en los 70, que ya tiene delegados que van y vuelven, tiene las cartas. Era el principio de la proscripción del peronismo, que estaba
completamente desorganizada la Sí, resistencia. ya de España él conducía. Él estaba en Panamá en Sí. este momento. Y era en ese o sea, venía de estar en Paraguay, después Venezuela, Panamá. No estaba organizado todavía. Y él no tenía ese contacto permanente como sí tenía más en fines de década o en principio de los 70. Bien. No, seguimos. Sí, seguimos con el golpe Bien. de Estado vía el ejército. Vía el ejército. Perdón, lo que comentabas recién de que se da por otros medios es lo que se está manteniendo hasta hoy. Bueno, es que es un poco también como para ir y venir, capaz medio dark. Sí, esto va a ser así. Pero va a ser medio dark. Acostúmbrense. Masterclass pero- golpe de También Estado. es dark, Masterclass o golpe sea, de Estado. Dark en dos Es da- sentidos. Esto es no es metadark. Esto no es lineal como todos los canales de lineal. stream. Pero que están perdón, ahí. voy a decir algo. ¿Vieron esa Axel gente? tiene mucha data hoy. No, ¿vieron esa gente que cuando está triste... Se vomita de información. ¿Vieron esa gente que cuando está triste se pelea con el novio, con la novia, y lo escucha canciones tristes para llorar? Bueno, yo creo que... los Ojo con gordos- esa cita. Será. Ojo con esa cita. De Los un gordos- gran Los gordos artista militantes, argentino. cuando pasan estas cosas, vemos Bien. YouTube, video de historia, de no. Ah, de tiene golpes razón. militares, de Cerati tiene proscripción. razón, Te entonces. pones el bicentenario. Claro, viste, todo así, tapadito, viste, viendo. Así que Te pones este lo de- programa va a ser escuchado por eso. El discurso de Néstor. Claro. Che, la Confederación General del Trabajo salió a bancar a la compañera Cristina. La Confederación General del Trabajo expresa su más profundo repudio a la embestida mediática y política sobre la justicia y exige responsabilidad al Poder Judicial para que actúe con la integridad que la ley le exige y la sociedad le reclama. En este sentido, expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a nuestra compañera, 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Bien. Bueno, perdón. Accurate. Sí, traía, por lo de la CGT, traía estos hechos para comentar también el movimiento obrero que fue foco de violencia. O sea, nosotros, no solo el Estado, el gobierno, la personificación del gobierno peronista, sino también el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo. Es decir, con el ataque terrorista que yo traigo del radicalismo, lo traigo porque es un acto de la CGT. Y después la detención de los delegados gremiales para que no le den masa popular al levantamiento de Valle es también contra los trabajadores, sabiendo que era la columna vertebral. Por eso lo menciono y va justo con el comunicado de la CGT. Es que me parece que hay un cambio ahí, porque me parece que en la gran parte del siglo XX, o al menos de mediados del siglo XX en adelante, creo que para militar políticamente era como implícito tener un vínculo gremial. O sea, si vos querías participar como sujeto político de lo que te estaba sucediendo, bueno, ibas a organizarte en tu laburo. Quizás es por cómo fueron cambiando, ¿no? El tema de la planta laboral más fabril, más de taller y qué sé yo, a mediados del siglo XX, pero cuando retomás este pedazo de la historia y le investigás, siempre el movimiento obrero está como... No estaba tan dividido militante político y militante Total. gremial. Claro. Era Vos eras militante militante gremial. Se reconoció un actor gremial político. y político. Sí. Esa es como una característica que es distinta al día de hoy. Pero bueno, después vamos, en esto de Dark, vamos a ir Bien. Sí, en ida y porque me vuelta parece que con eso eso. tiene- Ya lo vamos a traer. Eso tiene que ver con la conducción, me parece. ¿No? Como una unicidad de conducción donde la conducción espiritual del sindicalismo y de la política estaban encarnadas en una persona. Y me parece que esa es la figura de Perón. Sí, Además y de la matriz estructura, productiva, para digo. mí, de la estructura de la vida cotidiana. Me parece que era el trabajo más no formal, pero digo, más tradicional en ese sentido, era el mayoritario. Entonces, por lo general, eran todos delegados gremiales sí. o tenían algún vínculo en sus puestos de laburo con la Y aparte política. es la génesis de la organización en contra de las injusticias. Claro, injusticia La manera de encontrabas- Perón de organizar. La Sí, injusticia obvio. la encontrabas en tu lugar de trabajo y bueno, después Perón lo que te instaba era organizarte y poder generar esa correlación de fuerza con el famoso capital. Y por ahí después ya en más 60, 70 las organizaciones universitarias. y Claro, juveniles, artísticas. artísticas, y ahí es donde toda la organización gremial se traslada a todas estas partes, la universidad, al arte y demás. Y bueno, y ahí empiezan a nacer al punto de que después del 2003, 2004, 2005 ya era
nos juntábamos nosotros, hacíamos una organización. La paritaria libre. Claro. Sí, y además esa relación academia y militancia siempre bastante tensionada, ¿no? Sobre todo en este momento del peronismo del 45 al 55 y en procesos de resistencia, la academia no siempre, no iba a decir del lado del bien, pero bueno, no siempre... Sí, tuvo sus posiciones claro. extrañas. Sí, incluso ya llegando a los 60, bueno, ya ahí había una organización dentro del propio peronismo, pero la academia y las artes a veces... Tenemos que hacer un debate sobre la ¿Gorilismo de izquierda? proliferación. No, sobre la proliferación de agrupaciones. Si eso es y la atomización de agrupaciones, si eso es bueno o malo para la organización popular. Si la proliferación de tantos dirigentes, hay tantos dirigentes como agrupaciones políticas, si eso, bueno, es bueno para... Desde ya que es bueno organizarse, hay que ver si es eficiente. ¿Qué diría el Claro, modelo? responde ¿Qué eso. respondería el Popular. modelo sindical? Y no. No, el modelo sindical te bancaría, pero le daría la personería al laburo, Reconocería ¿no? a Y claro, la es más buena grande. Es buena El esa. Partido Justicialista sería Aplicar el modelo sindical a la militancia. Bueno, No me armes nuevo encuentro. Digo, afiliate a UPCN, loco, dale. pasa que yo me imagino, o sea, tiene que haber tantas agrupaciones como intereses o necesidades haya que representar. Ahora, si vos haces una Total. agrupación solamente para disputar ¿Sí? con ¿Tiene que haber otra. tantas agrupaciones como intereses a Y representar? yo creo que sí, yo creo ¿Y que sabés sí, qué se ¿viste? podía A un hacer? sector. ¿Viste cómo está el segmento? El tema es si los intereses Son individuales. El Claro, tema es son si de yo, personas, el tema es si entonces- yo estoy en la misma agrupación de Cande, nos peleamos y yo me armo una agrupación para disputarle a ella, pero no represento diferentes intereses ni diferentes Ese es el ideologías. mal. Para Ese eso es ya el te lo tema. diagnostico como Claro. mal. Bueno, Claro. ese fue un poco el mecanismo. Como el mecanismo de armar tu propia banda indie también puede ser. ¿No? El formato de nombre de banda indie, el formato de nombre de agrupación política, puntos Sí. suspensivos, Sí. un nombre propio de Yo algún me acuerdo. prócer. Yo me Esa acuerdo- funcionó bastante. No, ni de próceres. Acá yo me acuerdo en la Comuna 15 estaba Decisión Tomada. Era la agrupación que Muy Eh, buena. Decisión No lo puedo tomada. jugar por la nomenclatura por Decisión comunicación. Tiene que aparecer su cara en la agrupación. Ah, O sea, era imposible. espectacular. Eran 3. Porque estaba, Tomada que tuvo unas declaraciones raras, ¿no? Sí, el otro día en un programa sí, tuve qué unas pasa. declaraciones raras sobre los sueños y los deseos de los dirigentes sindicales. Sí. Que era el sueño del dirigente sindical, decía, era ser ministro de Trabajo. Yo qué sé, yo no coincido para nada en lo que dijo Tomás. En un Me parece que segmento, el único que quería ser ministro de Trabajo era él, que fue 15 años. Claro. en un segmento que- de hablar del movimiento sindical, barrolear el movimiento sindical es como. tipo, Es espectacular. Dale, bro. Aparte ese programa Te voy a volver a invitar. fue todo pegarle a los dirigentes sindicales. Sí, 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 sí. remarcó Se hizo- mucho cómo los trabajadores, no te digo que no lo bancaron, pero sí que le discutían todo. Y sí, flaco. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer peleador? Mira, te va a pedir cada vez más. Era No, tu rol, No, amigo. encima dice, yo les di todo. Cristina y Néstor le dio todo, el Claro. proyecto. Vos operativizabas y después, y ellos me pedían y se quejaban, y sí, los dirigentes sindicales son así. No, nunca vamos a llegar al liderazgo, porque creemos que el trabajador tiene que tener muy buenas condiciones de trabajo y salarios dignos. Y eso es una búsqueda y una tensión permanente. Bueno, eso también es tipo. Estamos produciendo en vivo, pero. Che, esta- no, Pará, tengo invitemos, una idea, a Tomada, se me va a invitemos ir. a Tomada a discutir esto. Sí, Decisión tomada. Porque Arismendi, Hay que hablar con Tomada. porque incluso también nos pasa a nosotros mismos como delegados y delegadas gremiales, que el rol de los sindicatos siempre va a ser como. No, pero discutir por discutir, pero siempre vas a tener una agenda por la cual. Siempre vas a tener mejoras que hacer en tus puestos de Siempre laburo. va a venir un compañero que te diga, che, Obvio. esto, lo otro. Siempre va a haber, nunca vas a estar en tus condiciones de. Pero nos pasó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando estás dentro, o sea, cuando coincidís con gobiernos que se alinean a tu posición política o tu ideología, pongámoslo como quiera? Como que ahí ahí se confunden las cosas. Se suelen confundir las cosas y es como que siempre el sindicalismo queda mal parado. Claro, pero se confunde por no porque alinearse. se confunde porque los funcionarios se creen que empiezan a ser fines en sí mismos ellos y que la respuesta la dan ellos. Y los funcionarios son los que tienen que, de alguna manera, tramitar el pedido de la comunidad organizada. El Estado y el gobierno está para gestionar los pedidos de la comunidad organizada. Y los que representan a la comunidad organizada son los representantes elegidos por esa comunidad.
no es el funcionario. Sí, claro. El problema es cuando el funcionario se cree que él es el que le da las respuestas y que de alguna manera, bueno, te estamos dando las soluciones nosotros. No, vos sos un servidor público. Sí, Pero sí, aparte, sí. perdón, pero nadie que sea, que no se llame Juan Domingo Perón, puede decir, yo les di todo. No, pero Nadie, claro, o pero sea, aparte del claro, funcionario. Arrancaste 10 abajo, amigo. Pero aparte, el funcionario de alguna manera está para. Además, no lo dijiste en tu momento. Dale, Carlos. Claro. Dale. Carlos. No te sentaste con Andrés Rodríguez y decirle, dale, loco, yo te di todo. No te animabas a hacer eso. Te animaste en un programa de stream que te den 5 changos. No, pero. Habiendo cerrado. pero No le invites a Tomada, no le invites. no, lo queremos a tomar. No, pero lo queremos a igual tomar. no, bien. No, obvio. Queremos a Carlito Tomada, que es un amigo. Ahora compañero. se da vuelta en vivo. Es se un da vuelta en compañero, vivo. es un compañero. No, Es un compañero. absolutamente. Pero Tuvo- creo que son, Tuvo de alguna manera algunas son declaraciones tensiones. inafortunadas. Son tensiones igual que están buenos como volver porque Pero sucedieron. está bueno para discutir esto, el rol del funcionario con la comunidad organizada. El funcionario está para fortalecer la comunidad organizada. Nunca para sentirse el representante de. Nunca. Pero bueno. Habiéndose cerrado la. Che, pará, volvemos a Cande que estaba explicando. Estaba explicando que. Todavía no mencionó a Lula. Que O los sea, golpes- esto. que los golpes de chicos, Estado llevamos militar habían pasado de no moda. sé, 2 horitas más. Los golpes de Estado militares pasaron de moda. Algo portada, un vino, Pará que no sé. falto yo encima, ¿eh? Pasaron de moda. los golpes militares. La cosa No, mentira. ahora es enamorar pelado, ¿cómo dice la canción? Sí, pasan de moda. No, y esto, el texto, no vamos a profundizar demasiado porque es muy ñoño, pero el texto lo que habla es un poco hacer todo un recorrido de Después repetí el nombre porque lo dijiste Aníbal Pérez en Liñán. 2X. ¿Cómo? ¿Aníbal? Aníbal Pérez Liñán, ¿Y el Aníbal libro? Pérez ¿Y el Liñán. libro? Juicio político del presidente. Ok. Espectacular. Es un libro que recorre, por ejemplo, Samper, Fernando Collor de Melo, se me fueron, pero hay un montón, hay de Nicaragua, hay 6 juicios políticos en los 90 y la tesis básicamente es, empieza a cambiar el patrón de inestabilidad. Pero- Sí. ¿Puedo agregar algo al libro? Bueno, no me dejan en paz. No vamos a llegar a Lula no llegamos. En Netflix, el documental Al filo de la democracia. Pará, boludo. ¡Ay, ya Nicolás! te dijiste vos, perdón. Perdón, tonto. No dije nada. Bueno, Cortá, Toto. Cande, andá si querés. en esa línea, no me acuerdo dónde me quedé, pero vamos a intentar continuar, que es, Aníbal Pérez Liñán dice, bueno, se cambia el patrón de estabilidad, ya no se necesitan a las Fuerzas Armadas como interventores de la vida política electoral civil, entonces enumera un poco estos juicios políticos. Y esto me interesa traerlo para pensar lo que fue como el tercer patrón, que todavía no está diagnosticado, digo, porque es post-2003. Claro. Pérez Liñán lo está pensando con lentillas de los 90, está mirando los procesos de los 90. Nosotros podemos hacer una relectura sobre ese proceso y entender que ya no hace falta ni siquiera el juicio político para destituir o para correr del escenario público a un dirigente o una dirigente. Y en esa línea, algunos, los más conocidos, para mencionarlos también y hablarlos un poco, se empieza, a partir de los 2000, se empieza a hablar del lawfare, ¿no? Bastante frecuentemente, algo que en los 90 no sucedía, porque recordemos que en los 90 para mí fueron un momento de quiebre entre los entre los golpes clásicos y el mecanismo más perfeccionado de persecución política judicial. Entre ese gris existe el juicio político, hay un caso de un presidente latinoamericano que lo destituyen por incapacidad física y mental, el Congreso en acuerdo con el poder político hegemónico, digo, hay una transición ahí en los 90 y llegamos a la etapa conocida, digo, Dilma Rousseff, Lula, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner, esa etapa. Y me parece que este es un momento de quiebre y donde los mecanismos de persecución migraron y, por ejemplo, tenemos la causa de Lula y el Lavallato, la causa de Dilma Rousseff destituida por un juicio político, o sea, retoman un mecanismo anterior. Dilma no vuelve al poder. Lula hoy con el diario El Lunes podemos decir, bueno, al final fue bastante feliz, digo, estuvo 580 días en cana, pero terminó siendo presidente y líder indiscutido del PT. Pero sí es el contexto de Cristina se suma a toda esta operación latinoamericana que siempre tiene un foco o dos focos claros. Por un lado, el movimiento sindical, digo, siempre hay una persecución sobre los dirigentes gremiales y también a los presidentes o presidentas o dirigentes que encarnan los valores del nacional y popular, o sea, del campo nacional y popular. Sí. Ahí, vos ¿por qué decís que de los 90 migraron del poder judicial al lawfare? ¿Qué? Porque en el lawfare participan como más sectores de poder. Porque es un poco lo que decías vos de la atomización. Ok.
Y me parece que en los 90 todavía necesitaban al Congreso para tomar decisiones. Y me parece que en estos 20, 25 primeros años del siglo, sí logran, es lo que un poco decía Germán, en la mayoría de estas causas hay una utilización del poder mediático casi mayor que la del Poder Judicial. Sí es el que da el golpe final. Pero digo, la condena de Cristina Chorra es más potente la narrativa popular que la causa y la letra chica de la Cámara de acusación penal. O sea, participan hoy más La condena de sectores. Cristina la anuncia a los periodistas primero, Bueno. antes que la corte. Twitter. Sí, y la anunciaron hace 10 años. O sea, hay una convivencia entre el poder judicial, el poder económico y el poder mediático, y esa convivencia esa convivencia hace que se llame lawfare. No sé si, o sea, sí, el lawfare es en realidad el mecanismo. Es el mecanismo, es el mecanismo, pero con esos tres poderes bien pero claros. tienen esos tres poderes claros, claro. Y que lamentablemente es como, yo ayer cuando repasaba esto, y también hay un politólogo que se llama Schmitter, que es una persona que se obsesionó con la Argentina y el peronismo, que está muy bien leerlo, hay como una perfección sobre cómo se dan estos mecanismos, digo. Y es bastante triste en algún punto, porque digo, antes era bastante más develado. Son 3 tanques, 10 changos con, no sé, 10 ametralladoras, listo, se terminó. Ese es el poder. Ahora vos tenés un poder diseminado en lo mediático, que ahora encima se complejiza con redes sociales, donde ya no tenés tanta capacidad de intervención, donde encima está el poder judicial. Todo eso es un combo bastante difícil para diagnosticar y para hacer teoría social sobre esto y después respetarlo. Y la característica independiente, ¿no? En el poder mediático, en el poder judicial, de poderes independientes que quizás no era una característica que gozaba el poder militar. Pero sin embargo, viste, uno piensa, vamos a la antigua estrategia para los golpes de Estado con los militares. Acá en Argentina, bombardean la Plaza de Mayo en el 55. Sí, antes a Irigoyen, por ejemplo. Después de 18 años te vuelve Perón, que gobierna por tercera vez. Y en el poder mediático y judicial lo metes en cana a Lula y te vuelve y es el líder indiscutivo del PT. Hay algo que de alguna manera no pueden controlar, más allá de que perfeccionan su estrategia. Hay algo popular, alguna cuestión de líder masa que no estarían solucionando. Bueno, ahí es lo que dice Cristina, del Río avanza por acá, por allá, digo, sobrellevando algunas trabas, pero... El tema es, el pueblo siempre tiene la última palabra, podríamos decir. Siempre. Pero en el medio pasan cosas. En el medio ese pueblo sigue siendo más pobre, en el medio ese poder económico sigue teniendo sus beneficios. Entonces, quizás ese poder económico o ese poder mediático o ese poder hoy judicial sabe que al final la última palabra la tiene el pueblo, pero lo que buscan ellos quizás es ese interregno de tiempo para ganar espacio en otros lados. Y en esa línea... Ya vos decís que van con ventaja ellos. Y porque lo que estábamos analizando al principio, ¿viste? Por lo menos lo que nosotros percibimos es que con esto el peronismo, no te digo que renace, pero sí que vuelve a poner a Cristina como la referenta política del país, y uno se empieza a imaginar que tiene el poder otra vez para poder ganar la Milei. Entonces, el poder económico y el poder judicial, el poder político, sabiendo de historia y viendo esto, dice, che, la revivimos. Entonces sabe que si en algún momento llega a estar libre, el pueblo probablemente tenga la última palabra sobre ella. Entonces dicen, bueno, ganemos este tiempo. Sí, y en el medio también hay algo que yo les quería como preguntar a ver qué es lo que opinaban, porque vos, Cande, decías también que en el libro sobre el juicio político como que nos notaba el autor, o vos en este caso, no cierto agotamiento, pero que quizás estaban volviendo a cambiar un poco las reglas del juego. Pero en ese sentido también, en esta semana, tan con este tema en boga, dieron vuelta a ciertas encuestas donde la corrupción sigue siendo el tema más importante para los argentinos, por sobre la pobreza, por sobre la inflación. Entonces, ¿cómo ven que esto se puede como repercutir en la opinión pública? Porque quizás a veces, viste, nosotros pecamos, no pecamos, porque también estamos inmersos en los algoritmos también, de nuestros propios algoritmos, pero digo, en esta discusión que es bastante nuestra y la planteamos desde el peronismo, ¿cómo esto se puede llegar a, sumado a esto que también decía Axel, si la cosa no mejora, si la economía no mejora, tampoco la gente no come vidrio, o sea,
Pero cómo se conjugan esas cosas, la cuestión de la corrupción para la opinión pública, la economía que aparentemente nunca termina de arrancar, y este proceso que parece totalmente ilegítimo. Es que ahí creo que no sé si hay una explicación. No sé si hay una respuesta, No, pero claro. igual es la mirada. Pero sí creo que nunca un voto tiene una explicación unicausal. Entonces creo que siempre es una conjugación. Ahora, yo creo que medio a la Menem. Pero digo, sí, horrible, Menem, horrible. Bueno, para mí un poco va a pasar eso. Digo, si nosotros seguimos con un modelo agotado, con congelamiento de paritarias, con negociaciones colectivas frenadas en algunos casos, digo, bueno, sí, Cristina chorra, pero sacala porque la necesito para comer. Me parece que sin caer en el martillo de emergencia y que vuelve el peronismo, porque me parece que el doble juego que hace la Libertad Avanza es esto que hablamos siempre, donde ellos no la quieren condenar porque confían en ese poder soberano último que va a terminar eligiéndolos a ellos. Es esa línea lo que ¿Ellos decía. piensan que van a elegir a Libertad Avanza? Yo creo que, o sea, me parece que la La judicialización Libertad Avanza, piensa. La Libertad Avanza piensa que lo van a elegir. de la política es amarilla para mí. Claro, ¿no? total. Y es únicamente, se explica porque no confían en que en el poder soberano del pueblo al último va a elegirlo. O sea, vos Si decís no, que va a decir, bueno, la Libertad Avanza piensa que esa disputa judicial política es entre los amarillos y el peronismo. Y que la Libertad No, Avanza la representa libertad- que juega Algo en por otro fuera. lado. Yo creo que la Libertad Avanza tiene muy claro que la legitimidad para poder gobernar y hacer lo que ellos quieren hacer, se la tiene que dar el pueblo y no el poder judicial, Claro. y no el poder económico. Y creo que eso es una característica de la Libertad Avanza que lo diferencia del macrismo, que quiere llegar al poder sacándote por escritorio de la cancha. Entonces, me parece que esa característica de la Libertad Avanza lo hace más parecido al peronismo que a los del PRO. Y creo que es algo bueno, porque de última ellos plantearán, como lo hicieron en su campaña, lo que ellos quieren hacer, porque Milei hizo campaña con una motosierra, hablando del ajuste, Ujú. si bien mintió en quién lo iba a pagar, pero él hablaba que había que ajustar, y el peronismo dirá lo que tendrá que decir, y bueno, que defina en una batalla final, como decimos siempre, entre los dos líderes del Libertad Avanza y del peronismo, que se defina el destino de los argentinos. Ahora, cuando ya entra el Poder Judicial en una causa, como decía Rochi, ilegítima, a sacar a uno de la cancha, bueno, esto me huele a Macri por todos lados. Y porque si uno se pone a pensar también, si la alternativa no es para nosotros no, pero si la alternativa no es Cristina, uno puede llegar a pensar que otro candidato que no represente las condiciones emocionales de Milei pues, puede venir del PRO. Yo creo que el PRO juega con eso. Bueno, si sacamos el peronismo, los únicos que Claro, podemos, que estamos, olvídate, que va a estamos más o polarizar el PRO. menos somos nosotros. Así que ya está, lo sacamos el peronismo. Milei está loco y está haciendo mierda todo. Entramos nosotros con Ahora, la ¿qué alfombra hacemos, roja. ¿qué hacemos nosotros en un balotaje entre Milei y Macri? ¿Nos tenemos que ir? No creo que pase, no, porque Ahora, como te qué digo, esto divertido, lo qué revivieron. divertido sería un balotaje entre Milei y Cristina. por favor. Yo creo que ahora ya no llegaría. La Milei batalla al final. balotaje. Godzilla ¿Eh? versus No Kong. llega Milei al balotaje. ¿Vos decís que no se cae antes? Sí, la están levantando mucho. Cristina, Ya están sé. levantando mucho. No nos conviene igual que se caiga antes, ¿eh? Él tiene que llegar al 27. No digo que se cae antes, digo que la voluntad popular. O sea, vos decís que va a ganar Cristina. Y sí. No, pero no importa, imagínate militar ese balotaje. Sí, no. Te atás la suela. militando. Igual- El peluca contra Cristina. Igual esto me gusta porque se cae un poco la narrativa de todos estos tuiteros extraños que se piensa que porque tienen 200 followers van a ganar. Tipo, no, voy yo a la tercera y le gano a Cristina. Padre, no te conoce nadie. amigo. Claro, O claro, sea, sí. No, el con otro esta día leía boleta que no te está conoce hasta nadie. arriba a los 40 puntos la tercera. 50 puntos. 50 puntos. Pero lo que decía Roche, la corrupción de volver a ponerlo en la opinión pública, más puesto en la opinión pública que en 2019 no estuvo. Ahora porque la puede meter presa, pero más que en el 2019 no estuvo y Cristina ganó igual. Yo creo que tiene que ver un poco con esto de que uno Ganó vota Alberto. con él. Claro, bueno, pero Y el ganó rol de la y el fórmula. rol de las Ganó la encuestas fórmula también, que ¿no? decidió. O sea, la función de las encuestas ya es como que nos estamos como dando cuenta que Bueno, igual viste una cosa es lo que decís y otra cosa es que lo en, que esas haces. en esa encuesta Está muy dividido eso. que la estábamos viendo, estaba con Estábamos juntos. sí, estaba con 36 puntos la corrupción, pero Sí. el bloque económico Junto daba a 40 puntos. 40 Es puntos. que para mí la gente vota con el bolsillo y con la emoción, con lo que te generan los candidatos. Y ahí sí, no hay otro. Sí, es como que Milei genera. ¿Cómo vas a elegir La Cristina ética, genera. la moral Sí. en el bolsillo. Sí, en algún punto, ¿no? Y sí, hay que comer.
Pero bueno, vamos a ir un corte para ordenar un poco La la exclusividad. discusión. El primer bloque fue para nosotros divertido, no sé si para ustedes muy caótico. Y la cola en el baño también. Pero volvemos con mucha más información, quédense porque hay mucha información que trajo Rochi, que trajo Axel y que nos va a seguir contando Cande. Segundo bloque de Paritarias Libres en este especial de proscripciones que estamos aquí. Y Rochi ha traído material. Especial proscripciones. Especial proscripciones. Y Rochi ha traído mucho material sobre el tema en entorno cultural y algunas datitas interesantes. Sí. Traje un par de anécdotas, sí, la verdad. Pero que fueron surgiendo. Eso es lo más interesante de esto. Que, viste, cuando, al menos estas que son las culturales, vos arrancás por decís, bueno, me gustaría hablar de esto. En este sentido, bueno, se armó como todo un camino muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando también en vistas de los 70 años del golpe, entonces como para tratar de diferenciar un poco, porque está como en el mismo universo, yo dije, bueno, ¿desde qué punto de partida podíamos agarrar la cuestión del arte y la cultura en este segmento de la historia, ¿no? Y se me vino a la mente un libro que me regaló un amigo tuyo, Jeremy, que fue el de las alegorías de Charlie. O sea, la figura de las alegorías como figura literaria que utilizó Charlie, pero en otro momento de la historia, que es el momento de la dictadura, del momento de los 70, ¿no? Entonces dije, hay algo de esa figura que sobrevuela la forma que tuvo las artes visuales, las artes... ay, me están llamando por teléfono, ¿eh? Sorry, Bueno, perdón. Llegan llamados, llegan Disculpa, llamados. estoy grabando. Ahí va. Estoy al aire. No, y bueno, y esa figura me parecía como conector interesante para pensar cómo por ejemplo, en el área, en la literatura, por ejemplo, cómo se utilizaba en este eje que es el de las proscripciones. Cómo hablar de lo que de lo que no se puede hablar. Qué recursos, ¿no? se pueden utilizar. Y ahí surgió la figura de Leopoldo Marechal. No sé si absolutamente de nombre lo deben tener presente, claro. pero no es quizás una figura con el reconocimiento que quizás debería tener. En esta investigación que estuve haciendo, recorrí muchos críticos que hablaban en este sentido, poniéndolo al nivel de Borges, por ejemplo, o de la línea Borges-Cortázar. Pero bueno, tenía una particularidad. ¿Qué particularidad podía tener Leopoldo? Era peronista. Era peronista, entonces... Clásico. entonces, Esto, Cuca. entonces, claro, y en esto que me parece que lo mencionamos antes, de cómo a veces funciona la tensión entre la academia y el peronismo, la academia y la participación política, las artes y la participación política, el uso de las artes para la política, que no es un lugar muy cómodo y no es un lugar muy estático, es como una tensión permanente. Y bueno, Leopoldo nació en el 1900. Es como, escuché por ahí que era el último año del siglo XIX, sí, el último año del siglo XIX. Yo lo considero el primero del siglo XX, pero bueno, no sé, interpretaciones. Pero bueno, nació el 11 de junio, así que estamos también en la semana de su cumpleaños. Y otro datito, es de la Comuna 15. Nació en el barrio de Villa Crespo. Bien. Por eso tantas referencias también a Marechal en Claro, Villa Crespo. claro, Ahí claro. empieza a tener un poco de sentido. Bueno. Muchas unidades básicas con el nombre del compañero. ¿Hay Sí. estación de subte en la B? ¿Sí, no? No. ¿Eh? No. Una estación de subte Marechal hay. No sé si es en la B. No. En la B no. Porque es Mm, Ángel Gallardo. No creo. Malavia no. No. No sé si en otro lado. Capaz. Alguna estación de Pensé tren que sí. por la Villa Crespo, no sé. No. Bueno, sí, la característica de Leopoldo en ese sentido es, y que estuvo bastante tensionado con la academia de ese entonces, fue por su condición de peronista, que no fue tan traducida en sus libros, digamos. Sí, vamos a ver que hay 3 libros principales, después Mariana ahí los va a mostrar,
que este es Adán Buenos Aires, es el primer libro, le costó 30 años escribirlo. Él tenía como una referencia al grupo de la revista Fierro. Entonces es del grupo de los martinfierristas, digamos, más o menos de lo que sería la vanguardia del siglo XX acá en Argentina, ¿no? Y esta obra, que fue publicada en 1948, ya contaba con la característica de que Leopoldo había sido designado por Perón, tenía un puesto en la administración pública, en el área de educación. Entonces ahí es donde empieza esta cuestión de estar muy conectado con la cuestión partidaria. Bien. Y bueno, y cuando publica esta obra, que es considerada una de las obras más importantes de la Argentina, la verdad, por su visión también como poeta, porque él conecta el universo que va a manejar en sus obras, es bastante lírico, o sea, no es una novela tradicional, sino siempre va a tener referencias con cuestiones filosóficas, con arquetipos de la filosofía, pero mezclado también con la identidad argentina. Entonces también por eso es como bastante interesante la propuesta, digamos, siempre como buscando en la identidad argentina y utilizando estas cuestiones alegóricas de arquetipos o alter egos para hacer referencia a otras cosas. Y bueno, no le va muy bien con la publicación de este libro, no lo banca la crítica, no lo bancan sus compañeros. Que Pobre se chabón decían esperó ser- 30 años Perdón, para escribir un ¿de libro qué y le fue es? mal. Es una novela que lo que hace es, Adán Buenos Aires es como un alter ego de él que va recorriendo la ciudad de Buenos Aires con ciertas condiciones de la cultura de lo nacional, pero con estas, digamos, estrategias creativas de sobrevolar y de tener personajes y arquetipos relacionados con la filosofía, una cosa así. Es una novela que no sé, tiene como más de 500 páginas. ¿Sí? Sí, ¿La es leíste? muy importante. No, la terminaste. Es muy importante. Tiene una forma de presentarse y de escribir muy particular, que la va a conectar en los 3 libros, siendo el último de los que traje, ¿no? Igual es el último porque él fallece antes de que se haga publicado, que es Megáfono la Guerra, que ahí es de los 70 y ya ahí se notaba, en los otros 2, que el otro es El Banquete, no había referencias directas. O sea, si bien utilizaba estas formas retóricas, no había una línea directa. En Megáfono de la Guerra ya había referencias como más específicas a lo que fue la resistencia peronista, a lo que fue el peronismo en esos años. De hecho, hay como una reivindicación histórica, porque si bien lo escuchaba a Piña hablar de esto y decía que él estaba un poco como más emocionado porque estaba siendo más rescatado por las universidades, porque no es parte de los programas académicos la obra de Leopoldo Marechal, y que de a poco lo iban incorporando y lo estaban reivindicando, y la parte, y en los 70, en el otro proceso, o en el último periodo de la resistencia peronista, antes de del nuevo golpe, este libro es rescatado por los militantes de ese momento. Es retomado, es rescatado y es tenido en cuenta como una base artística de todo ese periodo. Y después, Leopoldo, esta es la parte como este es un poco el argumento de por qué lo traje, porque me parecía como primero una suerte de rescatarlo, y también por la vinculación política que no era solamente ideológica. Hay un par de anécdotas. Hay una que yo, si quieren, les voy a leer algún pedacito, porque después lo que tiene hay un libro que es muy lindo, que es Cuaderno de Navegación, que él es del 65, o sea, él muere. Después, Marian, decime si muere en el 70, porque se publica en el 70 Megafón y él muere unos meses antes. Y en ese libro hay, en el 70, sí. Y en ese libro él escribe más ensayos y más cuestiones históricas, digamos, no tanto literarias. Y él cuenta que
que su conexión, si bien por supuesto ya era parte del gobierno, pero él quiso participar por una cuestión de tener un lugar para poder crear desde el Estado, digamos, ¿no? Quizás no era tan... No era un militante, decís, No era, sino no era, claro, como quería que... dedicarse a lo suyo. Sí, como que él plantea que ese fue un proceso que se fue dando, ¿no? No es que desde el vamos. De hecho, decía que tenía muchos de sus amigos bastante que después resultaron gorilas o conservadores, como que no estaba todo tan claro en los momentos previos, incluso cuando desde la Secretaría de Trabajo de Perón, como que no estaba todo muy claro. Pero él dice algo que me parece que es muy lindo cuando fue el 17 de octubre del 45. Dice que escuchaba, él venía escuchando la canción de Yo te daré, la venía escuchando. Decía, como que le sorprendió y dice, me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a miles de rostros que le ignoraban. No había rencor en ellos, sino alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible, que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni armar sus millones de caras concretas, y que no bien la conocieron les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Ahí yo interpreto que hay una patadita a esta intelectualidad que siempre como intentó esto de describir los procesos y a veces colocándose desde un lugar un poco Por encima. un poco por encima y un poco lejano. Después, otro dato, que no lo dije antes, pero me lo guardé para el final. Cuando hablaban del levantamiento de Valle en el 56, esto ya, ya en el... tengo una anécdota también del 51 con Evita, que esa es muy linda. Pero esta es en el levantamiento de Valle que el lugar donde encontraban Framini, el historiador revisionista José María Rosa, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, el lugar que encontraban de operaciones era el departamento de Leopoldo Marechal en Rivadavia al 600. Era el lugar, de hecho, la proclama de Valle fue escrita por Leopoldo Marechal. Jugaba, mirá. Jugaba. Leopoldín. Bravo, Leopoldín. Sí. Pero perdone, ¿es un intelectual en ese momento? ¿Es como Jaureche en ese momento? No. Que no. Jaureche sí era un intelectual del peronismo o de lo que estaban haciendo. Marechal. No. El radicalismo. O sea, porque Claro, esa es una opinión. No, pero la línea, o sea, él acompañaba ideológicamente y era alguien que se expresaba. Narraba. Claro, que narraba, pero Marechal me parece que no tanto. Y yo creo que, esta es una opinión personal, no sé qué opinan, pero yo creo que la condición de intelectual también te lo dan tus colegas. Y yo creo que a mí... No lo bancaron. No lo bancaron. Hubo mucha reivindicación después. Sí. En la época del kirchnerismo. Y porque el kirchnerismo está también como- hace pie en los 70 en algún punto. Claro. No lo, o sea, real. Es esa generación. Los Es esa jóvenes de los generación. 70. Claro. Y en los pero- 70, el libro que yo les contaba de Megafón, realmente es como un libro iniciático, al menos de una mirada desde la cultura y desde el arte de todo ese proceso, porque es un poco también lo que estábamos hablando antes. La proscripción tenía eso también, era muy difícil de contar lo que estaba sucediendo desde ese lado de la historia. Y por eso el tema de las alegorías, porque en Megafón, por ejemplo, hacen mención a algunos personajes que tienen relación con Valle, hay una relación directa con Valle y con otros de los militares del levantamiento, que bueno, que de esas alegorías en el proceso de lectura uno se va dando cuenta y con una lectura guiada sabes de lo que están hablando. Sí, pero además también como después la historia termina siendo bastante linda al final, porque después la cantidad de organizaciones en esto que hablamos de la proliferación de orgas que se llaman Megafón, al menos en Facultades. Un montón. Y digo, parten de una historia también como de proscripción y de esto del no poder decir. Sí, absolutamente. De hecho, él también hay una anécdota que él la deja en este cuaderno de navegación, que él se autodefine como el poeta de puesto.
Esto tiene que ver con esto de el tirano de puesto o el gobernador de puesto. Él dice en uno de esos cuadernos, cortito también, la barbarie que Sarmiento denunciará en las clases populares de su época se había trasladado paradójicamente a la clase intelectual de hoy, ya que solo los bárbaros o muy lujosos podían excluir a su comunidad, de su comunidad a un poeta que hasta entonces llamaban hermano, por solo el delito de haber seguido 3 banderas que creyó y cree inalienables. Y después, desde el 1955, no solo tuvo nuestro país un gobernante de puesto, sino también un abogado de puesto, un médico de puesto, un militar de puesto, un cura de puesto y, tal es mi caso, un poeta de puesto. Así que ahí todavía hay como también una construcción muy linda respecto, con esta distancia, ¿no? de esta historia y de cómo tiene su reivindicación final, incluso habiendo muerto, porque él no ve publicado su último libro. Pero bueno, yo creo que esa reivindicación de parte de la militancia en ese momento llega en algún momento. Sí, y lo interesante del arte y la cultura y de la militancia de después de estar 18 años, como decías vos, tratando de hablar o contar las cosas con toda una fuerza política proscripta. Y lo traigo a la actualidad, que si Cristina efectivamente va presa, ¿cómo se va a organizar el movimiento peronista para poder construir un proyecto que esté alineado con la idea de ella y con la conducción de ella? O sea, como Perón de alguna manera condujo el movimiento durante 18 años de España, Cristina va a poder conducir lo que viene desde una prisión domiciliaria o una prisión de cárcel. ¿Cómo va a ser la figura de Cristina, que en lo de Perón estaba muy presente y a través del arte y la cultura se iban expresando, o de militancia barrial, se iba expresando las palabras de Perón con cartas, con proclamas, que de alguna manera clandestinamente las ibas entregando, con pintadas? ¿Cómo se imaginan el proceso que viene si Cristina va efectivamente presa? Que es una cagada, digo, repetirlo, es fuerte, pero ¿cómo se imaginan que la militancia se va a rebuscar? ¿Aparecerán los poetas que contarán las historias o las bajadas de línea con creatividad? ¿El peronismo se organizará sin ella? ¿Quién serán los candidatos? ¿Quién va a agarrar la lapicera y decir, bueno, va vos, Cande, va vos, Axel? ¿Qué legitimidad tiene eso? Y creo que ahí la cultura, el arte va a tener que de alguna manera dar alguna batalla si esto sucede. Están proscribiendo a la líder del peronismo, ya lo hicieron con Perón, el pueblo no se quedó callado y lo hizo volver de alguna manera. Y entonces hay que ver si el proceso que se viene va a tener esa similitud o no. O Cristina quedará presa y de alguna manera nosotros seguiremos nuestra vida cotidiana como venimos siguiendo. Yo creo que confío mucho como en la potencialidad dormida de algún modo de la política y de la militancia y del arte en desplegar capacidades que estaban ocultas en esos procesos. Y creo que ese momento de una Cristina en las peores condiciones que podemos pensar la política, como desplegó un montón de fuerza dormida, si se quiere, del peronismo, de organización, de militancia, de dejar de lado los egos personales y bla, para mí va a tener mucho de eso. Pero digo, no sé si van a nacer poetas, pero digo, sí va a haber, me imagino, el arte dirigido a ese lugar o lo metafórico, por lo menos para narrar los proyectos políticos, va a existir. Sí, yo me imagino un renacimiento, creo que igual medio que lo estamos viendo, por lo menos un impulso de la militancia, pero después ya en lo político, la diferencia quizá con Perón es que estaba proscripto el partido, y ahora no está proscripto el partido, sino Cristina. Y en ese sentido yo la veo ahí con una responsabilidad de conducir, tomando la decisión también de, si tiene que tomar la decisión de poner a alguien o definir a alguien o usar su dedo para que el resto se ordene, a mí me parece que lo va a hacer. O sea, ese lugar se le va a respetar. Para mí ese lugar, yo creo que sí, porque el que no se lo respete no va a tener legitimidad. Pero sí me la imagino a ella con esa responsabilidad de, bueno, el partido sigue, se puede presentar a elecciones, yo no, y yo sigo siendo la conductora del movimiento, bueno, tengo la responsabilidad, ahora no me puedo postular, de elegir. Y yo me imagino a la militancia, o una gran parte de la militancia espero, o toda, aceptando eso. Porque estuvo la idea, cuando Perón estaba proscrito, del peronismo sin Perón.
Che, hay que reconstruir esto, bueno, con Perón exiliado, pero hay que reconstruir nosotros y algunos compañeros tratando de ganar protagonismo. Yo creo que, bueno, puede ser que este siglo sea menos romántico que el siglo XX y menos ideológico. Así que me imagino un montón de compañeros tratando de cumplir ese rol de conducción con Cristina fuera de la cancha. Mi pregunta ¿es un proceso legítimo? ¿Es viable? Tenemos que poner el peronismo No, legítimo no es. pausa. Tenemos Legítimo que poner no el es. peronismo en pausa hasta que decidamos qué hacer con Cristina. Son preguntas que se van a tener que de alguna manera determinar y la palabra de ella va a incidir mucho en lo Sí, que... ella va a tomar decisiones sobre eso para mí. Si el peronismo está dormido y ella presa, para mí ella lo va a despertar. Va a Sí, operativizar. ella vamos, Pero- porque Sí, sabe yo que la- es yo la- que primero la Yo patria. la pienso Pero activa. de hecho le va a dar más peso a su palabra. Sin duda. Sí, Le sí. puede dar más peso a su palabra, donde nadie se anime de alguna manera a contradecir lo que pida ella, porque va, che, No, pero Cristina está aparte, fuera de la cancha y vos querés ser candidato. entendiendo también que es una victoria del poder económico y de un sector del poder político que ella esté presa. Entonces hay que seguir batallando eso, porque si ella no conduce a una estando presa, es la derrota total. No se puede dar por vencida. Si da por vencida ella, imagínate que Creo que estoy un poco triste. estamos muertos. Pero yo me imagino a ella tomando la responsabilidad de conducir aún sin poder presentarse. Tipo un Perón en España sería. No, mejor porque el partido no está proscripto ahora. Mejor. Claro, con más herramientas de juego. Con más herramientas. Y Ah, sí. además con otra forma de comunicarse también, porque tenía que Tengo esperar una un poco carta de un par de miedo semanas. a las segundas líneas. Tengo un poco de miedo a eso, pero bueno. Nah, pero no hay que tenerle Hay miedo que a eso. amigar. Ella yo creo que también va a ¿Va a tener elegir a los mejores? no, ser cuidadosa en transmitirlo Las de segundas forma líneas correcta. siempre nacieron para ser segundas líneas. Claro, el tema es cuando En segunda línea, que quieres en primera línea, vos fíjate que nunca. El tema es cuando la Nunca coyuntura te obliga porque te meten en cana. Pero no es en segunda línea, va a haber otro, ¿viste? Claro. Pero en segunda línea, nunca. Bien. Sí, es que me parece que yo también coincido en que la potencia que puede llegar a tener Cristina presa o en prisión domiciliaria y teniendo conexión con su militancia, porque va a poder estar conectada con la militancia, yo creo que en ese sentido, teniendo en cuenta las líneas medias o a quienes, no sé, tengan intenciones de reorganizar el peronismo sin Cristina, también no es solamente una cuestión de voluntad. O sea, no es por más que quieran. Claro. Yo creo que hay una respuesta en las personas, en el pueblo. Si no movilizás, si no conectás con la gente, y por más que tenga todas las intenciones, yo creo que no van a poder Yo en esta competir situación, con Cristina en ese sentido de conducción. como estaba, Si como, no hay coincidencia, ¿no? como Si no estaba hay- sucediendo con Cristina, presidenta del PJ, bueno, no la veía tan claro la legitimidad de algo que se construya sin el aval de ella. Ahora, estando en esta situación, la veo súper clara. No se puede No se construir puede. nada que no contenga el aval de Cristina. Por eso, si Cristina no decide estando en esas condiciones, yo creo que termina siendo una victoria de los que la meten presa o los que la proscriben. Si ella se corre de ese Sí, lugar de o decisión, es- porque le dan más potencia a su decisión o a su personalidad y ella queda fuera del juego incluso para decidir. Claro, Sí, pero o bien- es tan personal, no personal en el sentido malo del término, sino es tan potente su espíritu que cuando lo corres es difícil. Claro, es lo que decía Cande al principio, che, pará. Te ahí, tiene que dar la plantada, espalda también. O sea, tenés que tener la vestida de misma violeta, potencia. con esa fuerza, ¿qué se ir a la casa? O va a decir, no, bueno, muchachos, ahora yo eso. estoy presa, reorganicen ustedes el No, y peronismo. Ay, ese- perdón, no, no, voy era un es gesto. no, yo soy el intendente, no vamos a quemar a nadie, pero es el intendente de Punta Quemado. Y bueno, no sé si la legitimidad se No, se la tiene que dar hereda ella. así. Sí, pero y en ese No, y hay que ver, caso incluso hay que ver digo, si cómo queda el funciona. PJ, porque sería la primera vez que se proscribe a la presidenta del PJ con lo que vos decís, con el partido funcionando. O sea, el partido tiene que funcionar. Hay que ver quién asume esa responsabilidad. Sí. A ver, porque también intentando pensar lo de Perón, sus delegados acá tenían el peso que les daba Perón. Claro. Rucci, Abal Medina, Cook. Bueno, tenían, o sea, la militancia No se olviden de respetaba Cook. el lugar que les daba Perón como delegado de él. Entonces, bueno, sí, acá hay, como dije recién, hay otra forma de comunicar que da aún más clara las decisiones que vaya a dar.
Espero que sea claro, porque van a salir todos. Me dijo Cristina que. No. Me dijo Cristina que. Ya no ayer tenemos fui a que. visitar- Ya, No, no claro, vamos a no tener es que interpretar epistolar cartas, ahora. claro. No, eso va a ser súper Prende Acá lo que está queriendo decir es En entonces. realidad lo que dice. No, claro, espero que no sea Marechal, viste, tirando. Si no se, Flores. viene una Claro. Cristina poeta hablando en todos van a dos o ser tres ellos, líneas. boludo. Todos son ellos. Habló de laberinto, habló de Parque Chas. Dice que paritaria. Es acá, es dice acá. paritaria. Es el busca coincidencias. No, no. Bueno, hay que ver la figura de Máximo, cómo se fortalece o no. Hay que ver la figura de Kicillof. Hay que ver la figura del movimiento obrero. Si va a llamar a paro o no va a llamar a paro. La verdad que se vienen definiciones súper interesantes, digo, en la vida política de nuestro país. Las decisiones que se tomen ahora van a estar escritas en los libros, así que decidan bien. Total. Entonces, eso que vos nombraste. Y sí. Y, Buena sí, amenaza, amigo. Buena amenaza. le va a marcar. Les va a marcar En los los libros años de que historia vienen. va a decir, este estuvo y este no. Este es un pelotudo. No, Así que decidan bien. no imagino un libro en 50 años. Un Kindle Pero bueno. a los- Cuando le pregunten al Un chat podcast, GPT un en podcast. 50 Manuel años, Santillana. ¿Qué hizo el cuervo? Le van a seguir llamando libro aunque están aquí en el boludo, olvídate. Pero bueno, ¿y Rochi alguna otra cosa más? No, después lo que les había traído también, pero muy por arriba. Dos cositas. Esta, la peli, Los Hijos de Fierro. Ven, hay como una línea de conexión. Como que se fue. La verdad no fue pensada. Yo me había recordado esta película. El hijo mayor, el hijo menor y Y picardía. Picardía. Espectacular. Qué personajazo. No, muy buena película. Todo Si están delegados dispuestos, gremiales. Delegados gremiales. si están de dispuestos a ver Fabio. una película en blanco y negro, No, pero es bueno. poética, o sea, no hay una construcción demasiado lineal, no van a encontrar como capaz un arco narrativo explícito, pasa A, B, argumento, C, final. Si bien sí, hay un relato, una voz en off, pero bueno, hay un planteo de, por ejemplo, desde el principio, el Fierro, que es el protagonista, se está exiliando y está despidiendo a sus 3 hijos. Y a uno, esta es la escena iniciática y que no les estoy spoileando nada, pero a estos tres hijos, a uno le deja la bandera de la justicia, a otro de la soberanía y al otro me falta la tercera. Independencia. Y la justicia, no, ya lo dije. La Justicia, justicia, soberanía, soberanía Y la independencia. Medio Harry Potter. Sí. Tipo la No, piedra pero filosofal. está bueno porque esa imagen lo van a buscar a él como para decir, che, lidera el proceso. Te necesitamos. Te necesitamos porque te necesitamos a vos para que lideres el proceso. Y él le dice, no, yo me retiro, yo me voy. Yo me tengo que ir. Y a vos te dejo esto, esto y esto, las 3 banderas, y los pibes quedan como desconcertados. así empieza. Así empieza. Sí, y hay una imagen que es buenísima, que es desde en ese plano, la conversación, Fierro de espaldas a la cámara, los 3 parados, y la cámara se eleva y es como una visión picada, digamos. de Grabado vuelo con de un dron, pájaro. decís. Sí. Ponele. Y ahí es como que los 4 se van cada uno para un distinto. Claro. Hay uno que avanza para la izquierda, pero la visual de la escena es muy bella. Es de Pino Solanas. Es un gran cineasta de junto con Fabio. Para mí son los 2 cineastas de. Y ellos de son 3 esta delegados época. gremiales de. Y después, bueno, ahí de la UOM, arranca porque trabaja arranca con la Fabio. peli. Ahí arranca la peli y sí, es lo que hablábamos antes también, ¿no? La relación con el gremialismo, ¿no? Con el sindicato, con esto de la resolución de encontrar en los ámbitos laborales esta pulsión de la justicia, esta pulsión de la militancia, ¿no? Y bueno, las figuras, o sea, la alegoría también es parte de todo esto, porque en realidad uno habla de Fierro, pero en realidad está hablando de Perón. La voz en off al principio toma frases del Martín Fierro, o sea, hay toda una confusión porque esta película se filma en la proscripción todavía, en la clandestinidad, digamos. Así que la verdad que el desafío de hacer esta película fue grandísimo y la verdad que es interesante para verla. No, es muy buena, es muy buena. Está todo bastante explícito igual. Está en YouTube, si la buscan en YouTube la van a encontrar. No sé si Pino Solana quiso
ocultar lo que decía, pero está todo bastante explícito. Pero bueno, viste que Charlie también decía eso, como que a veces las cosas estaban bastante explícitas, pero los militares capaz que no la entendían demasiado. Y después para nada, una última cosita que me pareció como datazo. Volviendo un poco a Marechal, hay una anécdota de que un líder de una banda muy importante de la Argentina acompañó a un amigo a una discográfica y un productor que la verdad estaba como generando, que bancaba bandas emergentes y qué sé yo, le pregunta de movida a la cara: che, vos tenés una banda, ¿no? Y en vez de achicarse, la verdad no tenían una banda, nada, dijo: sí, obvio. ¿Y cómo se llaman? Dice: Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada es una frase de El Banquete, de Leopoldo Marechal, que la frase dice: padre de los piojos, abuelo de la nada. Es como una suerte de insulto, que había dos personas que se estaban peleando y esta es la retribución, es un insulto. Y lo primero que hizo Miguel Abuelo, que después lo toma como nombre artístico. Y bueno, a raíz de eso dijo: bueno, en 4 meses tienen que empezar a grabar el disco, así que en 4 meses empezó a armar la formación y bueno, hoy conocemos a Los Abuelos de la Nada y tiene ese vínculo con Leopoldo Marechal. Bueno, Buenísimo, perlitas espectacular. que nos trae Rochi. Hemos pasado por toda la historia de proscripciones de Argentina y Latinoamérica. Hemos declarado la ilegitimidad de todo proceso que no esté avalado por Cristina a partir de ahora. Y bueno, y estamos atentos a lo que vaya a suceder en estas semanas. Va a ser unas semanas de convulsión, va a ser unas semanas interesantes para la militancia, que tiene que estar organizada y atenta. ¿Algo más que les haya quedado como reflexión o como dato, como algo que quieran decirle a nuestros oyentes? Dijimos todo, me parece. Sí. Solo que siempre los enemigos son los mismos. Siempre, Cambian sí. los procesos, las formas, pero los enemigos siempre son los Pero también los procesos de proscripción de los líderes siempre terminan con la vuelta del líder. Bueno. Siempre terminan con la vuelta del líder. Entonces eso da esperanza, Sí. por lo menos. Quizás retomar esto que dijo Cristina, que yo pienso más o menos lo mismo, que esto no va a terminar bien, este modelo no se va a sostener y están intentando sacar a la persona que puede conducir el ordenamiento de lo que quede de esto. Así que hay que estar atentos a eso. Sí, y aparte no quiere ella ponerse al frente de un proceso simpático, porque el que viene me imagino que va a tener que laburar un montón. Hay Por que eso, pagar está la diciendo. deuda, va a tener que levantar los índices de desocupación, de pobreza, creo que bajarlos de pobreza, pero creo que viene un proceso después del gobierno de Milei de mucho trabajo, de mucha organización, y que ella a los 74 años lo quiera liderar me parece extraordinario. Vestida de violeta. Por eso hay que bancarla. Liderar vestida de violeta. Hay que bancar a la compañera. Como dijo la Sí. CGT, el apoyo incondicional a la 2 vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo avalamos acá y lo acompañamos ese pedido de la CGT en paritarias libres. ¿Algo más, Rochi? No, y esto que yo no participé en tu pregunta anterior, ¿no? De qué lugar puede tener el arte, ¿no? Como mecanismo. Yo creo que estamos en un momento donde la cuestión algorítmica y la cuestión de las redes sociales y la economía son tentadoras a la hora de no pronunciarse sobre las cosas, y ya lo sabemos. No es tan no es novedad. Antes era una cuestión más ideológica, ahora es económica. Pero bueno, también si alguno tuvo alguna vez alguna cuestión, alguna pulsión creativa, no sé, puede saber que estos momentos donde hay una injusticia, donde realmente se está jugando algo importante, es un motor y es una potencia increíble para salir a hacer cosas. Y el mecanismo y el arma que tienen los artistas es crear y poder movilizar y llegar a otros públicos, ¿no? A otros espacios. Así que me parece que eso, que está en las manos de quienes quieren salir a la cancha, pero yo creo que está todo dado para que salgan cosas buenas. Yo creo que en el 2019 algo de esto
sucedió y no eran ni en pedo las condiciones que estamos relatando ahora. Así que si esto sucedió estando en peligro de muerte, me parece que es una cuestión de honor que debemos salir a la cancha. Así que me Totalmente. parece que sí. Can de las redes para que se suscriban. Sí. Ganaste un seguidor ayer, me Tengo dijiste. un seguidor. ¿Puedo contarla? Muy Sí, breve. sí, cantá. Me subo un Uber, volviendo a la casa de mi señora madre, que le mando un beso. Que nos mira siempre. Bien, Pato, un beso para vos. Señor, despedido de Asindar, delegado de la UOM. ¿Despedido? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, hacía un par de meses. Oh. Trabajador de plataforma, con muchas ganas de sindicalizarse. Enojado un poco con la CGT, cosa Bueno. que revertí durante el viaje. Se bajó bastante convencido. Y le dije, loco, tengo un stream, se llama Paritarias Libres, no sé qué, así que ganamos un follow. Perdón, con ganas de afiliarse ganamos un afiliado. Ganamos un afiliado y ganamos un militante del Movimiento Obrero Sindical Argentino. Vamos. Así que síganos en redes sociales, Paritarias Libres en Twitter. No, perdón, Paritarias Libres en Instagram, Paritaria Libre en Twitter, sin S. Paritarias Libres en TikTok y se suscriben a YouTube. Bueno, y a todos aquellos que creen que esto no los toca de cerca y que no les interesa la cuestión de la proscripción de Cristina o la política en sí, sepan que más temprano que tarde, lesionar la democracia siempre termina lesionando a la comunidad, a un país. Así que si sentís que esto no tiene nada que ver con vos, repensá eso porque tiene mucho que ver con el país que queremos construir. Así que bueno, basta de proscripciones, dejen jugar a la compañía en la cancha, bánquensela, como dijo ella, bánquensela en las urnas y nos vemos el próximo capítulo la semana que viene, que seguramente vamos a estar preparando algo copado para todos ustedes.